Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema La Iglesia de Dios que ha recibido el Espíritu Santo del día de Pentecostés. Hermanos, ¿cuál creen que es la misión de la Iglesia? ¿Acaso no es salvar almas? Si una iglesia no tiene la promesa de la salvación, es inútil. Por más magnífica que se vea, y aunque esté llena de palabras floridas, ¿qué pasa si la iglesia no tiene la salvación? Se convierte en una iglesia sin vida. ¿No es así? Por lo tanto, la misión de la iglesia es compartir la salvación que Dios ha prometido a toda la humanidad. ¿No considerarán que esta es la responsabilidad de una iglesia? Según los 66 libros de la Biblia, ¿qué iglesia recibió el Espíritu Santo del día de Pentecostés? La Biblia explica que es la iglesia de Dios a la cual asistimos. Hermanos, ¿todos confirmaron esto a través de la Biblia? Fue en la iglesia de Dios donde se derramó el Espíritu Santo de la lluvia temprana del día de Pentecostés. El Espíritu Santo de la lluvia tardía también debe descender sobre la iglesia de Dios. La Biblia menciona que Dios prometió la salvación a la iglesia que recibió el Espíritu Santo y entregó todos los testimonios de la salvación a los hijos de Sión. En el día de Pentecostés, ¿qué concedió Dios a la iglesia a la cual asistieron los 12 discípulos, incluyendo Pedro y Juan? Dios derramó el Espíritu Santo en esa iglesia. Si es así, además de esa iglesia, si alguna otra afirma haber recibido el Espíritu Santo, es mentirosa, ¿no es cierto? Solo la iglesia que recibió el Espíritu Santo y ha sido revestida con el poder de Dios tiene la salvación. Entonces, ¿qué encomendó Dios a esa iglesia? Prediquen el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, por medio del Espíritu Santo, y salven al mundo. Dios concedió la verdad, que puede salvar al mundo, a la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo. Solo la iglesia de Dios, escrita en los 66 libros de la Biblia, ha recibido de Dios el Espíritu Santo del día de Pentecostés y entrega la salvación al mundo. Confiando en el hecho de que Pedro asistió a nuestra iglesia, Pablo asistió a nuestra iglesia y Jesús estableció nuestra iglesia. Debemos difundir el Evangelio con orgullo a muchas personas diciendo: venga y visite la iglesia de Dios. Crea en Cristo Ansanjón. Debemos ser capaces de decir: debe creer en la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Porque esto es lo que testifica la Biblia. A excepción de la iglesia a la que asistieron Pedro y Pablo, ¿existe alguna otra iglesia a la cual Dios prometió la salvación? No existe. La iglesia que Jesús estableció y a la cual asistieron Pedro, Juan y el apóstol Pablo, es la única iglesia que ha recibido la bendición del Espíritu Santo y la promesa de la salvación. A través de esa iglesia, Dios conduce a toda la humanidad al eterno reino de los cielos. Esa iglesia es nuestra iglesia de Dios. Entonces, hoy verifiquemos estos asuntos uno por uno, compartiendo juntos la palabra de Dios. Todos debemos estar convencidos de que la Biblia da testimonio de ello. Si miramos a nuestro alrededor, ¿podemos encontrar alguna iglesia que sea consciente del día de Pentecostés y rinda culto con el entendimiento adecuado sobre la fiesta? No. ¿Por qué no? Piénsenlo. Aunque esta fiesta está en la Biblia, ¿por qué las iglesias del mundo no la conmemoran? La única iglesia que recibió el Espíritu Santo es la iglesia de Dios. Además, Jesús pidió difundir el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, únicamente a la iglesia de Dios. Jesús afirmó: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La iglesia que recibió la promesa de la salvación también es solo la iglesia de Dios.
Debemos estar orgullosos de esto. Dios dijo a los demás, nunca os conocí. Pero ¿solo a qué iglesia prometió la salvación? A la iglesia de Dios. Por esa razón, la predicación del Evangelio de Dios se confió únicamente a los miembros de la iglesia de Dios. Cuando este Evangelio se difunda, la salvación prometida por Dios vendrá a la tierra. Entonces, ¿quiénes deben levantarse para salvar al mundo? Nosotros debemos hacerlo. Hasta el día en que el Padre venga a la tierra, todos los hijos de Sión deben armarse de valor y esforzarse al máximo por difundir el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy les acabo de decir que debe haber salvación en la iglesia. Si es así, ¿a través de qué podemos testificar que la salvación está en la iglesia de Dios? Averigüemos al respecto. Primero, ¿acaso no debemos averiguar si los antepasados de la fe fueron salvos en nuestra iglesia? En cuanto a los que asistieron a la iglesia de Dios, según la Biblia, estaba Pedro. ¿Y quién más asistía a la iglesia de Dios? Asistió Juan. ¿Y quién más? También estaba Pablo. Hermanos, ¿Pedro fue salvo o no? ¿Juan y Pablo? Sí, lo fueron. Entonces, es cierto que Dios prometió la salvación a la iglesia de Dios. Además, ¿a quién se le confió la misión de predicar el Evangelio? Se le encomendó a la iglesia de Dios. Ninguna otra iglesia recibe la misión. ¿No es este un privilegio especial de Dios? Por tal razón, está escrito, no añadan ni quiten de las palabras de la Biblia. Confirmémoslo a través de los testimonios de la Biblia. Hoy es el día de Pentecostés. Veamos Hechos capítulo 2 y averigüemos detalladamente en qué iglesia se derramó el Espíritu Santo del día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La historia de la gracia especial de Dios dada en el día de Pentecostés se puede ver en Hechos capítulo 2. Está escrito, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vayamos a Hechos capítulo 1 y averigüemos en detalle quiénes se reunieron allí. Veamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban. ¿Quién? Pedro. ¿Y quién más? Y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Cerca de 120 personas se reunieron allí. Dios derramó el Espíritu Santo en la iglesia a la que asistían Pedro y Juan. Debemos saber distinguir en qué iglesia descendió el Espíritu Santo y lo que Cristo pidió hacer a la iglesia que recibió el Espíritu Santo. Veamos un versículo más al respecto. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Analicemos detenidamente el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién confió esta misión? Debemos ver claramente a qué iglesia encargó esta misión. Todas las iglesias afirman que Dios les ha dado esta misión, pero eso no es cierto. Cuando Jesús ascendió, confió la misión a Pedro, Juan, Santiago y Mateo. Así que, necesitamos centrarnos en la iglesia a la que asistían. Dios definitivamente diría, presten atención a la iglesia a la que asistió Pedro, y presten atención a la iglesia a la que asistió Juan. Si es así, toda la humanidad, hoy en día, podrá reconocer a qué iglesia deben asistir para participar en la salvación que Dios ha preparado. Pasemos al Evangelio de Lucas capítulo 22 y veamos esa parte en detalle. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió, ¿a quién? A Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Hubo una iglesia a la que asistieron Pedro y Juan, y que fue establecida por Jesús. Con respecto a esa iglesia, Jesús declaró, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué fiesta debe conmemorar esta iglesia? Es la iglesia que celebra la Pascua. Incluso con una sola cosa, podemos distinguir fácilmente qué iglesia de hoy es la iglesia donde Jesús derramó el Espíritu Santo de la lluvia temprana y que se le confió la misión del Evangelio. ¿No es así? ¿Qué iglesia predica y enseña hoy la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto? No hay otra excepto la iglesia de Dios. Todo esto tiene lugar en la iglesia de Dios. Pedro, Juan y el apóstol Pablo, que recibió la verdad después, eran todos miembros de la iglesia de Dios y recibieron la salvación. Jesús también les prometió, pueden comer y beber a mi mesa en mi reino. Los apóstoles son los que recibieron la promesa de Jesús. Simplemente necesitamos averiguar a qué iglesia fueron. Entonces, hoy, entre las numerosas iglesias como la arena del mar, podemos distinguir fácilmente la iglesia que está calificada para ser salva y entrar en el eterno reino de los cielos. Mientras predicamos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿acaso no presentamos nuestra iglesia diciendo, nuestra iglesia es esta clase de iglesia, así que vengan ahora? Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. A través de la verdad de la Pascua del nuevo pacto, Dios declaró que la iglesia de Dios es su verdadera iglesia. Por esa razón, la iglesia de Dios guardó el día de reposo del nuevo pacto, la Pascua del nuevo pacto, y el día de Pentecostés del nuevo pacto hace 2000 años, y también ahora. ¿Por qué las personas del mundo nos necesitan en esta época? Porque Cristo nos ha confiado la misión de salvar al mundo. El mundo necesita a la iglesia de Dios como un camino a través del cual pueden acercarse a Dios. Es la única iglesia encargada de la misión del Evangelio de Dios y conduce a la humanidad a los brazos del Padre y la Madre, yendo a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, nuestra iglesia. Entonces, no solo hace 2000 años, sino también en este tiempo, la iglesia de Dios es la única iglesia a la que Dios permitió llevar a cabo la gran obra de la salvación en todo el mundo en su nombre. ¿Acaso no es obvio?
Veamos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo cita el pasaje de Lucas capítulo 22, versículo 20, diciendo: ¿Acaso no les estoy predicando la Pascua del nuevo pacto ahora? La región de Corinto era una ciudad gentil alejada de la nación de Israel. Pablo predicó el Evangelio incluso a los gentiles, enfatizando: ahora les estoy anunciando la Pascua del nuevo pacto, que nuestro Señor nos enseñó. El apóstol Pablo guardó la Pascua que Pedro y Juan celebraron. ¿Acaso no son todos ellos los apóstoles que asistieron a la misma iglesia? ¿Cuál es el nombre de la iglesia a la que asistieron? Veamos 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Cada iglesia llevaba el nombre de su ubicación. La iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Éfeso, la iglesia de Dios que está en Esmirna. Las iglesias de Dios estaban en diferentes regiones. La iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Esmirna, la iglesia que está en Pérgamo, la iglesia que está en Tiatira, la iglesia que está en Sardis, la iglesia que está en Filadelfia, la iglesia que está en la Odisea. Podemos confirmar que cada iglesia llevaba el nombre de la región donde se encontraba. Como la iglesia estaba ubicada en la región de Corinto, la Biblia menciona la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando Dios cumplió su misión en esta tierra y ascendió al cielo, concedió a los miembros de la iglesia de Dios la potestad de salvar al mundo entero. Veamos cuál es la misión de esa iglesia en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué? Será salvo. Por lo tanto, cada enseñanza que predica la iglesia de Dios es un mensaje directamente relacionado con la salvación. Los que rechacen el mensaje de salvación no serán salvos, sino condenados. Y los que lo acepten y se bauticen serán salvos. Jesús tomó todas estas decisiones con firmeza y ascendió al cielo. No es que seamos suficientemente inteligentes para encontrar y guardar los mandamientos de Dios, ya que esta es la iglesia establecida por Dios. Predicamos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es verdad? Veamos una vez más, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Este Evangelio de la iglesia de Dios es el Evangelio de vida, el Evangelio de la salvación que todo el mundo debe recibir. Por esa razón, debemos salir y predicar para salvar al mundo. No debemos permanecer en silencio, sino predicar donde quiera que estemos, en el vecindario, en la oficina, en el ejército y en la escuela. Es porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el poder de salvar al menos un alma. El derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés es una bendición concedida a la iglesia de Dios. La Madre Celestial dijo: todos ustedes han recibido hoy el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hijos de Sión, pido sinceramente a todos ustedes que graben una vez más las palabras de la Madre en lo profundo de su corazón
y prediquen el Evangelio a todas las personas del mundo, para que puedan llevar abundantes buenos frutos por el resto de su vida aquí en esta tierra. Ahora permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.